En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Le damos la bienvenida desde Cajamarca a César Zamora Bento, economista, reconocido analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buen día, muy amable. Muy buenos días, José. Bueno, con toda esta situación maratónica que se ha producido y que nos da tema para reflexionar algunas cosas. Y como decía Martín Adán, hemos vuelto a la normalidad. Y vaya que hemos vuelto a la normalidad. 8 presidentes de la República en los últimos años. Un triste récord, una muestra de falta de gobernabilidad, malos presidentes de la República, corrupción imperante, etcétera, etcétera. Hay una sumatoria. Pero me gustaría un poco echarle una mirada, cómo estás mirando el momento, pero tampoco me gustaría dejar de lado lo que siempre hemos conversado nosotros. Aquí hay responsables. Y claro que hay responsables. Y cada vez que ocurre esta crisis, aparecen como los salvadores, los que dan las recetas, los que pretenden enrumbar al país. Pero tienen tanta responsabilidad como los que están asumiendo las riendas. Te escucho, César. Sí, fíjate, la primera sensación que yo tengo, José, es ese desprecio por la investidura presidencial en primer lugar. Desprecio de los propios actores que participan de elecciones para ser presidente de la República sin tener las cualidades, el liderazgo ni las capacidades, ni siquiera los equipos, y, y tanto como para ellos como para un Congreso que sin, sin empacho, sin ningún tipo de contemplación, no a la persona, sino a la investidura presidencial, la tienen como prácticamente un trapeador. O sea, ese fajín del presidente de la República para los congresistas es despreciable, si se quiere, ¿no? Bueno, para la población, a través de los medios de comunicación que sabemos por dónde van, siempre tratan de despreciar la investidura a través de las personas cuestionadas que están fungiendo de presidente. Pero el Congreso de la República, en la forma en que ha actuado, en la forma que ha actuado antes también, yo la primera sensación es ese desprecio que le tienen a la figura presidencial, y ya no hay ese presidente de la República que es al que hay que sostener, ¿no? Hay que coayudar, contribuyendo a mejorar la gobernabilidad, sino, ¿sabes qué? El cálculo político de acá a 6 meses de las elecciones es que Dina tiene que salir, ¿no? Y tenemos que hacer una renegociación con los partidos políticos que aspiran a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Entonces, esos juegos, ese desprecio es lo que a mí, como ciudadano, me preocupa, y sobre ese punto quiero llamar mucho la atención. El cálculo político que tú mencionas, César, ya no son 6 meses, César. Ya son una semana, son 15 días, porque lo que se está listando en las calles es también, nuevamente, sacar a José Gerí. Eso es lo que se está listando en las calles. Entonces lo que tú señalas es muy puntual. Hay un desprecio por la figura presidencial. Y en realidad, la situación es más grave de lo que muchos piensan. No se ha solucionado con que Gerí asuma en estos momentos la presidencia transitoria del gobierno, porque además él tiene que entender que es una presidencia transitoria. Si él está pensando que es el salvador del Perú, está equivocado. La única tarea que él tiene que hacer en lo que resta es generar gobernabilidad, confianza y luchar contra el crimen organizado, hasta donde lo pueda hacer. Esas son las únicas tareas. Pero ya vemos que por el cálculo político, nuevamente, hay sectores interesados que intentan ya dejarlo de lado. Claro. Está intentando hacer un fenómeno Sagasti 2.0, ¿no?
este, en este Congreso. Sí, sabemos lo que está sucediendo, sabemos que previo a la vacancia de la presidencia se presentaron algunas mociones para recomponer la mesa directiva, ¿no? Y bueno, el Congreso, manteniendo sus intereses políticos, no el país, sino sus intereses políticos, no dio pase a esa moción y solamente se concentraron en la vacancia. Entonces, sí puede haber esa sensación, que la gente puede salir a las calles movilizadas por estas, digamos, esas expectativas que tiene cierto grupo de poder, que no es político, sino ideológico en el Perú, y quisiera pues que Perí salga y entre alguien como por ejemplo Susel Paredes o otras personas de esa línea de izquierda que quisieran tener bajo sus manos el control del proceso electoral. Ojo, acá todos están mordiendo el hueso que se llama proceso electoral, porque de allí tú tienes 5 años de gobierno, de poder, y muchas cosas pueden suceder en este periodo. Hay que tener mucho cuidado porque si cae en manos inadecuadas. Ahora todo el mundo aspira a ser el salvador o el que tiene la varita mágica, la solución política o la mejor interpretación constitucional. Lo cierto es que siempre han estado bajo componendas y hay responsables. Y es una vergüenza, hay que decirlo con nombre propio, César, que tengamos 8 presidentes, desde el presidente Humala hasta la fecha. 8 presidentes de la República. ¿Y no hay responsables? ¿Nadie quiere hacerse responsable de esta crisis? Yo creo que la gran mayoría de partidos políticos es responsable de esta crisis política. Hay que decirlo con nombres propios. Te escucho, César. Claro que sí. Tienes una elección de PPK que dejó varios hitos donde empieza la crisis política que estamos padeciendo hoy. Termina ese proceso electoral, sale Kuczynski, pero la particularidad es que en el Congreso, Fuerza Popular se le obtiene una altísima cantidad de bancadas. Y con esas bancadas le hicieron todo lo posible políticamente, mediáticamente, para que Kuczynski caiga, sea presente su renuncia, y poner al vicepresidente, que ya había una conversación, como si Martín Vizcarra hubiese sido el ad hoc. Hizo Fuerza Popular, hizo una alianza con uno de los presidentes más nefastos. Siniestros, ¿no? Siniestros. Entonces, ahí empieza Vizcarra, lo vacan a Vizcarra, Vizcarra cierra el Congreso, ¿no? Como si fuese la solución, vuelven a poner a otra gente ya más seccionados. Bueno, en fin, ahí empieza toda la tragedia, y esa es la principal responsabilidad a la que tú te refieres, creo yo. Por ahí empieza, porque por ahí se dejaron las brechas para que todos estos roedores, ¿no?, empiecen a entrar a la vida política y a las instituciones. Muy bien aprovechada por IDL, muy bien aprovechada por los ideólogos de esta facción de los caviares. Y prácticamente lo que han hecho es destrozar la institucionalidad y el camino de gobernanza del país. Y el otro elemento, César, es que el Congreso se ha convertido en una presión política y una componente permanente, porque cada uno de los resortes que tiene el Congreso, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, de la que ha sido parte en su momento el actual presidente de la República, ha servido como un instrumento para las negociaciones, hay que decirlo con nombre propio. Y así por el estilo, así se ha ido manejando el Congreso, las distintas bancadas, ¿o no? ¿O es que ahora ya, como ha salido Dina Boluarte, ya se quieren olvidar que Perú Libre la apoyó en su momento, o ya perdieron la memoria, o que Podemos la apoyó en su momento, o que Fuerza Popular la ha apoyado en todo este tránsito, o que Alianza para el Progreso la ha apoyado, o que Renovación Popular la apoyó, o que Avanza País la apoyó? ¿O es que ahora ya, como ha salido Dina Boluarte, ya se quieren olvidar que Perú Libre la apoyó en su momento, o ya perdieron la memoria, o que Podemos la apoyó en su momento, o que Fuerza Popular la apoyó en todo este tránsito, o que Alianza para el Progreso la ha apoyado, o que Avanza País la apoyó?
o sectores de la izquierda la apoyaron. Ya perdieron la memoria. Sí. Es la conveniencia, pues la conveniencia, ese es el momento. Ahorita, en este momento, lo que están pensando es cómo nos vamos a repartir. O sea, ahorita están construyendo un Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y ya están viendo cuál es el empoderamiento de cada quien, qué cuota les conviene ganar. Y para ello tienen que tener un presidente como el caso de Jair. Sí, en realidad, ese es el tema, ¿no? Ahora, ¿quién gana, quién pierde ante la cercanía de las elecciones generales, César? Esa es otra pregunta que todo el mundo nos las hacemos. Bueno, las agrupaciones políticas que están en el Congreso querían ganar, pero en su propia inercia política entraron en un punto en que no podían negociar el cambio de la mesa directiva. Ese era su plan. Y de ahí la vacancia iba a tener a un presidente del Congreso que iba a ser presidente de la República. Y todo se ponía... Por eso te digo la versión Sagasti 2.0, ¿no? Recuerda que con Sagasti también estaba en puertas de un proceso electoral. Y esa es la razón por la que no se ha renovado la mesa directiva. Esa es la razón de fondo. Porque todo el mundo empezó a interpretar, puede ser Susel Paredes, puede ser Juan Pablo, o puede ser otra persona que asuma, al igual como ocurrió Sagasti. O sea, y ahora el escenario lo quieren repetir porque mucha gente también apunta a decir, ¿y por qué no salir a las calles y convertir a Gerí nuevamente en un Manuel Merino de Lama? O sea, es una situación bien peligrosa en realidad, irresponsable de parte del Congreso de la República. Totalmente. Yo por esa angurria política, tú sabes, siempre hemos opinado de la mediocridad de la visión de Dina Boluarte. También hemos visto que sus ministros de Estado son una lágrima, hemos cuestionado a muchos de ellos, pero sin embargo la oportunidad de la vacancia es bien extraña y, como mencionas, peligrosa. Van a haber un montón de itis y brañas ahí afuera de repente. Y entonces podría repetirse la historia. Espero que no. O sea, la vacancia de Dina Boluarte no va a cambiar absolutamente nada. Yo hubiera preferido que ella termine. Preferido. Pero el cálculo político de los congresistas, de las fuerzas políticas en el Congreso, es otra cosa. Y ahora, el partido que asume el gobierno, porque tampoco se puede desmarcar, Somos Perú, y no solamente es de una fragilidad, sino también de que en los últimos años siempre ha estado en una suerte de componendas políticas. Incluso cobijó en su momento a Martín Vizcarra. Y para muchos, o sea, muchos no quieren acordarse de ese momento, ¿no? No quieren acordarse, ¿no? Por eso te digo, es muy peligroso lo que hacen los partidos políticos, sobre todo los que están en estos momentos en el Congreso de la República. Están haciendo un daño terrible al Perú, simple y llanamente con el cálculo político. Sí, ya se lanzó la granada, ¿no? Lo que corresponde ahora es ponerse a buen recaudo. Va a haber daños, sí, daños colaterales también, y lo más peligroso es que en el proceso electoral se vicie en este escenario de turbulencia y tengamos pues una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que ya vieron que el poder está en el legislativo y podría traer consecuencias muy, muy dañinas para el país, ¿no? O sea, hay que estar atentos. Ahora, el otro tema, César, con el que ya, de mi pregunta final, la pérdida de tolerancia política que estamos viendo también. O sea, vamos a encaminarnos a unas elecciones turbulentas, por donde la mires. Pero también estamos observando la intolerancia política. No saber escuchar, no saber discernir, o sea, romper todas las reglas que exigen una democracia. Imponer a como dé lugar. Y eso es el peligro que tenemos en este momento. Y sobre todo,
cuando estamos inmersos en una situación de inseguridad donde las economías ilegales empiezan a tomar forma, muy a pesar nuestro, estamos en un momento bastante complejo. Sí, la intolerancia, hemos visto como lo que le sucedió a Philip Butter en Juliaca. Él va como candidato, pero sí hay exacerbación, hay personas entrenadas para hacer que un determinado grupo de personas se violente. O sea, Así es. hay esa especialidad. Y eso de ahí implicaría de que políticamente se vayan configurando zonas francas donde los candidatos no tengan la oportunidad de poder llegar con sus propuestas. Interesante lo Creo que que, dice, zonas francas donde ellos piensan que es absoluta propiedad de ellos, ¿no? exacto, es un jamás, Así un es. jamás. O Así, sea, somos poquitos, pero este es nuestro territorio y hacemos violencia. Así lo veo en diferentes, bueno, ha sido Juliaca la que hemos apreciado, pero seguramente van a haber más zonas, las zonas de narcotráfico, la zona de la Sierra de la Libertad, Patas, se van a convertir en zonas francas de la política, ¿no? así es, mi estimado César. Como siempre, yo te agradezco, César, esta comunicación. Ah, hacemos augurios para que la cosa fluya, por lo menos en el país, ¿no? Ya más crisis no soporta el país. Porque quizás no estamos mirando el efecto que esto va a tener, ¿no? Ayer yo conversaba con una economista del Instituto Peruano de Economía y me decía que esto tiene sus efectos porque los inversionistas no confían en el país. La propia inestabilidad política hace que pongan reparos en hacer sus inversiones en países que no ofrecen ni seguridad jurídica, ni mucho menos seguridad como tal, y ni mucho menos tienen continuidad en los regímenes gubernamentales, ¿no? Entonces, eso de una u otra manera afecta. Pero parece que los políticos no miran eso. Están mirando simplemente qué le puede redituar mejor en el corto plazo o cómo llegar al gobierno. No sé si tengas algo que agregar, mi estimado César. Sí, eso de ahí, tus últimas reflexiones son muy valederas. ¿Por qué? Porque el mundo empresarial, los inversionistas nacionales extranjeros, vienen para ganar, vienen para invertir, vienen para generar trabajo, vienen para tributar. Pero si no hay una seguridad jurídica, si tienes un presidente que entra y sale, si tienes un Congreso que negocia al estilo más bajo que se pueda uno imaginar, negocian. Yo me imagino cómo han estado en estos días los congresistas confabulando y entramando por su cálculo político y no por el interés del país. Es lamentable, es muy lamentable, pero nada, como decía Hurtado Miller, ¿no? Que Dios nos bendiga. En efecto. César, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Saludos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Conversábamos con César Zamora Bento desde Cajamarca en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.